perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la paz de Dios gobierne sus vidas. Hoy vamos a tratar el tema controle el enojo. Recordemos que todos en algún momento nos hemos enojado, nos hemos dejado llevar por la ira, por la contienda. Y lo importante es aprender a controlar esa parte. En Efesios capítulo 4, 26 nos dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El tema, como les dije hoy, controle el enojo. Padre Celestial, te pido, Señor, que seas tú obrando. Espíritu Santo, que seas tú fluyendo cada vez más en nuestras vidas, Dios. Que este tema, Señor, sea de mucha edificación para tus hijos, Señor, para tu iglesia, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Como les dije, hermanos, todos en alguna parte de nuestras vidas nos hemos enojado, hemos hecho cosas indebidas y después nos hemos arrepentido. Y eso es normal dentro de nuestra humanidad. Lo importante es saber controlar esta parte. Podemos ver que si vamos en nuestro carro y alguien se atravesó y nos levantamos, nos airamos, nos ofuscamos. Si alguien se atravesó, ya sea una bicicleta también o una moto también. Entonces aquí es donde tenemos que aprender a calibrar ese enojo que hay en nuestras vidas como tal. Si nosotros aprendemos a controlar el enojo, pues vamos a llevar una vida tranquila, una vida en paz como tal. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros como tus hijos. Porque lo que Dios quiere es que cambiemos, que mostremos al mundo que Dios está con nosotros. Tenemos que aprender a andar en misericordia, como le dice aquí, dice, no peque al dejar que el enojo nos controle. Cuando dejamos que el enojo nos controle, pues vamos a pecar. Todos en algún momento nos vamos a enojar, pero lo importante es tener el enojo bajo sujeción. Cuando lo tenemos bajo sujeción, pues no vamos a pecar porque lo tenemos bien controlado. Entonces, aquí en el siguiente dice, porque el enojo da lugar al diablo. Una palabra, si una persona se deja llevar por el enojo, pues le va a dar lugar al diablo. Si esa persona sueña en pelear, esa persona insiste en enojarse en todo momento, si esa persona es su vida como tal, que contiende por todo, pues le está dando lugar al diablo. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy así, o es que mi papá es así, yo tengo el temperamento de mi papá. En una palabra, entonces el papá de esta persona es el diablo como tal. Porque si tenemos a nuestro Padre Celestial como tal, Dios es misericordioso, Dios es tardo para la ira, entonces tenemos que aprender a controlar esta parte. En el 27, como les dije, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, si nos aferramos al enojo, pues estamos fallando, estamos pecando en todo tiempo. Tenemos que aprender a despojarnos del enojo. Entonces, cuando le damos lugar al diablo como tal, entonces, ¿qué sucede? Nuestra conducta va a ser completamente diferente. Van a salir palabras, aquí nos dice en el 29, no emprende un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Una palabra, cuando la persona le da lugar al diablo, empieza a tener un lenguaje vulgar, ofensivo como tal. Y aquí nos dice que debe ser un lenguaje que sea bueno y útil. Una palabra, tenemos que ser personas pacificadoras como tal.
Si somos hijos de Dios, tenemos que ser pacíficos. Eso es lo que el Señor nos quiere que hagamos. Una palabra, si una persona se enoja por todo y pierde su control y ya recibió a Cristo Jesús, hay que recibir esa parte porque en la Biblia dice, porque todo aquel que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Si tenemos la naturaleza de Dios, nuestra conducta tiene que haber cambiado. No estoy diciendo que va a cambiar de la noche a la mañana, pero hay un proceso de cambio en nuestras vidas como tal. Por eso tenemos que revisar esta parte nosotros. En el 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Una palabra, cuando nosotros le damos lugar al enojo, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Dice, recuerden que Él los identificó como suyos. Nosotros ya le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que revisar nuestra conducta como tal todo el tiempo, todos los días, las 24 horas del día. Que no entristezcamos al Espíritu Santo, una palabra que no lo apaguemos. Porque cuando le damos lugar al enojo, pues estamos contristando todo el tiempo al Espíritu Santo. Entonces no puede fluir en nuestras vidas como tal. En el 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Una palabra, tenemos que librarnos del enojo como tal. Tenemos que revisarnos, examinarnos si por todo nos airamos, nos enojamos. Hay personas que tienen un temperamento llamado fosforito. Por todo se prenden. O como la lámpara de Aladino, que se frota y sale el genio. Entonces se le sale el genio. No, nosotros no podemos ser ni esas lamparitas ni esos fosforitos. Porque si ya tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos una nueva naturaleza. Y nuestra conducta debe cambiar en todo aspecto de nuestras vidas. Como aquí dice, no pueden salir palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Una palabra, nuestra conducta tiene que ser la correcta. Nada de vulgaridades, controlados completamente. Y aquí dice en el 31, por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si Dios nos perdonó, pues perdonemos también a aquella persona que nos ofende, que nos enoja. Porque hay momentos que sí, irritantes, que por algo nos irritamos por cualquier cosa. Hay personas que se irritan porque ven un desorden, porque la señora no le gusta que el esposo deje las medias en el piso, entonces se irrita por cualquier cosa. Entonces tenemos que saber manejar esa parte, porque eso nos va a llevar a estar en amargura como tal. Nos vamos a llenar de amargura. Por eso necesitamos despojarnos del enojo como tal. Aquí en Santiago nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, donde hay celos y contención, en una palabra, ahí Satanás está obrando. Ahí ya se le dio lugar al diablo y el diablo está operando en esa persona como tal. Entonces los celos, entonces mire lo que hace. Un enojo, le damos lugar al diablo entonces nos vamos a perder control pleno, vamos a celar, vamos a contender por todo. Y ahí necesitamos revisar esa conducta en nuestras vidas. Necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Tenemos que entregarle esa parte al Señor. Tenemos que ir a la cruz de entregarle ese temperamento, ese mal temperamento, esa mala conducta. O mi temperamento es colérico. Pero bajo la guianza del Espíritu Santo, mi temperamento ha sido transformado como tal. Yo me irritaba por cualquier cosa, me irritaba porque
por el incumplimiento, me irritaba porque quería que las cosas me salieran todas perfectas, pero es que nada hay perfecto. Entonces aprendí que no hay nada perfecto, porque uno busca la perfección y no la perfección, solo Dios es perfecto. Nosotros como seres humanos no somos perfectos y nada es perfecto. Que podemos sacar trabajos excelentes, sí, pero perfecto como tal, ¿no? Porque uno ve que hay algo que faltó. Pero, pero cuando buscamos la perfección podemos perder el control. Tenemos que revisar esa parte de nuestra vida, nuestra personalidad como tal. Porque Dios desea que nosotros aprendamos a manejar ese temperamento en nuestras vidas. Recordemos que el Señor nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Una palabra, podemos dominar ese enojo porque el espíritu de Dios ya está en nosotros en el momento de haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, sí, necesitamos aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal. Porque mientras no lo tengamos, pues nos vamos a enojar fácilmente. Entonces tenemos que revisar esa parte. Entonces la mejor cura para el enojo es el retraso, una palabra, quédese quieto, manténgase quieto. Está enojado, no diga nada, quédese callado, porque ahí es donde fallamos, ahí es donde pecamos como tal. En Proverbios 16:32 nos dice, mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Como les dije, hay personas que su temperamento es débil, una persona o carácter débil. Carácter débil es aquella persona que se deja llevar por la ira, por el enojo. Y según ellos tienen carácter fuerte. Dijo, no, es que yo tenía que decirle eso a esa persona. Bueno, ¿y cómo se lo dijo? No, eso es carácter débil. Carácter fuerte es aquella persona que sabe controlar su temperamento como tal. Es una persona de carácter que sabe cómo controlar esa parte. Tiene dominio propio y no se deja llevar por ese enojo, no se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, no se deja llevar por otras personas. No. Es una persona que sabe dominarse. Sí, hay momentos difíciles en nuestras vidas. Hace tiempo estábamos pasando una crisis con mi esposa y mi suegra estaba convaleciente, ella falleció y había un momento crítico en nuestro hogar como tal. Y no recuerdo qué fue lo que pasó y tuvimos un disgusto fuerte. Y dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y no quiero acostarme con ella, y no quiero ponerle problemas a mis hijos, no quiero que ellos sepan que estoy contendiendo con mi esposa porque nosotros hemos sabido manejar esta situación con mis hijos. Y bueno, entonces dije, ya sé, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a acostar allá en el carro, voy a meterme en el carro y ahí voy a dormir. Y me metí dentro del carro. Y estaba ahí cuando el Espíritu Santo me recordó esta cita bíblica. Cuando me dice, no se ponga vuestro enojo. Cuando me dijo eso, el Señor me dijo, levántate y ve, te reconcilias con tu esposa. Espíritu Santo me habló fuerte. Y dije, sí, Señor. Y ahí mismo fui, me recosté, me hablé a ella, le pedí perdón, porque eso es lo que el Señor quiere. Que no se ponga nuestro enojo sobre el sol como tal. En una palabra, tenemos que ser rápidos para perdonar, súper rápidos como tal, porque eso nos puede llevar a una destrucción como tal. Entonces una persona que enojada puede perder su trabajo, una persona enojada que le dé lugar al enojo puede incluso matar a otra persona, una persona enojada puede dañar relaciones por su enojo. Una persona que se enoja con facilidad, incluso la pueden aislar. La aíslan las personas. Porque saben que a esa persona no se le puede decir nada.
Porque si le dicen algo se pone como un fosforito. No le pueden llamar la atención porque inmediatamente empieza a gritar, empieza a sacudir sus manos. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar sobre esa parte de enojos en nuestras vidas. Entonces, cuando una persona se enoja, ahoga el mover del Espíritu Santo, puede cerrar las puertas de milagros, puede cortar el fluir de las bendiciones como tal. Eso me hace recordar Moisés. Moisés en la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero un día el pueblo de Israel empezó a pedir agua porque se estaba muriendo de hambre y sed en el desierto como tal. Y Moisés le oró a Dios y Dios le dijo, ve y háblale a la roca. Y Moisés se fue con Aarón y no le habló a la roca, la golpeó como tal porque estaba enojado con el pueblo de Israel. Y a raíz de este enojo no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces veamos que el enojo tranca cualquier bendición en nuestras vidas. Eso también la ilustración de David. David estaba huyendo de su suegro, el rey Saúl, porque Saúl lo quería matar. David ya era un ungido de Dios. Dios ya lo había apartado para que fuera rey de Israel. Y en un tiempo él estaba en un lugar que llama Carmelo. Y resulta que había unos criados, unos pastores de un hombre llamado Nabal. Y él les ayudó a cuidar su ganado, sus ovejas. No tomaron nada de esas ovejas. Y llegó el día que David necesitaba comer. Y mandó a unos de sus mensajeros a este hombre para que le dieran de comer. Y este hombre era el tiempo de la esquila, una palabra donde le quitan la lana a la oveja. Y este hombre se negó, dijo, ¿quién es David? Es un hombre que anda con bandidos. Y no mandó la provisión, no mandó la comida para ellos. Este mensajero se devolvió y le comentó a David. Y David dijo, mañana a estas horas voy a destruir, voy a matar a ese hombre y voy a matar a toda su familia. Y resulta que uno de los criados de Nabal escuchó todo eso y fue a donde su esposa, Abigail como tal. Y le comentó el asunto, comentó que David los había cuidado, que ellos nunca tomaron ninguna oveja para ellos. Y este momento que ellos necesitan comida, vino un mensajero y le habló a su esposo, pero su esposo fue antipático, dijo que no les iba a dar nada. Y esta mujer se aseguró, se apresuró, dijo, alísteme comida, vamos a llevar unas ovejas bien preparadas, unos corderos bien preparados y panes, llevaron incluso 200 panes, llevaron uvas, llevaron un poco de comida para alimentar a al ejército de David como tal. Eran como 600 hombres. Y esa mujer se apresuró y lo encontró cuando ellos iban de camino para destruir a Nabal y a toda su familia. Y esta mujer se postró y dijo, no tenga en cuenta a mi esposo las palabras, porque él es una persona perversa. Y David perdonó eso. Y se alimentaron. Y esta mujer, una palabra, impidió que David hubiera cometido una masacre como tal. Donde David hubiera matado a esa familia, hubiera perdido, incluso no hubiera sido rey de Israel. Pero Abigail fue una mujer sabia, prudente, que fue y le habló una palabra. En la Biblia dice que las palabras suaves hacen aplacar el furor como tal. Esta mujer fue y le habló a David.
Y hay personas que de pronto se acercan a nosotros que nos dicen, tranquilo, tome las cosas con calma, no, ya baje la guardia, venga, tómese un vasito de agua. Porque hay personas que quieren buscar la paz y por eso necesitamos trabajar en esa área de nuestra vida. Para no enojarnos con facilidad, porque vamos a perder buenas relaciones, incluso hay divorcios a raíz de esto. Hay relaciones rotas por el enojo, por la ira, por la contienda como tal. Por eso necesitamos madurar, crecer en el Señor, despojarnos del enojo, despojarnos de la ira. Como les dije, una persona que dice, no, es que yo soy así, pues no es que sea así, es que quiere ser así. Una persona que dice, no, es que mi papá es, yo tengo el mismo temperamento de mi papá, pues es un hijo del diablo como tal. Tenemos que despojarnos del enojo como tal. Si lo hacemos, pues vamos a tener una vida tranquila, en paz, y todo va a cambiar, toda la atmósfera alrededor nuestro va a cambiar como tal. Porque empieza a haber una nueva conducta en nosotros. Por eso les dije, en la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos, tenemos una nueva conducta como tal. Por eso necesitamos trabajar esta parte del enojo en nuestras vidas. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. Tenemos que aprender a manejar esta situación. Tenemos que ser pacificadores, no ser incendiadores. No podemos permitir que el enojo se ponga sobre el sol como tal. No podemos permitir que el enojo nos dure 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 15 días, un mes. No, porque eso daña una relación como tal. He visto matrimonios que están enojados y pasan una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Y eso es un problema y hay una obra perversa y Satanás está trabajando en esta familia como tal. Por eso tenemos que despojarnos del enojo. Eso no nos va a servir, nos va a destruir, autodestruir nuestras vidas como tal. Hermanos, tenemos que aprender a manejar esta parte. Porque de ahí depende también nuestra parte espiritual. Ahí depende si realmente el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas, gobierna nuestras emociones como tal. Abigail fue la mujer que trancó lo que David iba a hacer, esa masacre tan tenaz. Abigail fue una mujer que fue muy sabia, con palabras blandas, aplacó la ira de David. Les voy a presentar una persona que nos puede ayudar en esto, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a controlar esa parte. Como les dije, sabes que no quería acostarme con mi esposa. El Espíritu Santo me habló. Una palabra del Espíritu Santo dice, tranquilo Valentín, tome las cosas con calma, no digas malas palabras, aunque yo nunca me ha gustado decir malas palabras. Sí, mi temperamento ha sido transformado, que antes era muy temperamental, actualmente no, mi temperamento está bajo el control del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener mucha comunión con el Espíritu de Dios. Cuando tenemos esa comunión con Él, nuestro temperamento baja. Somos más tranquilos, más apacibles, vamos a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas, personas llenas de amor, personas comprensivas, personas gozosos, porque el gozo no debe perderse en nuestras vidas. Y hay una paz sobrenatural en mi vida
como tal. Por eso necesitamos, hermanos, los invito a que tengan una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a controlar el enojo? Vamos a buscar Santiago 1:18. Y nos dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser valiosa posesión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Entregarle la vida a Cristo Jesús para que nuestra conducta cambie. Mientras nosotros no le entreguemos la vida a Cristo Jesús, sí podemos en un momento bajar la guardia, podemos en un momento controlar nuestro enojo, no, pero eso vuelve y explota. ¿Por qué? Porque es como para decir algo, tener un tanque de municiones en medio del infierno y esperar que se apague. No, eso va a explotar. Es muy difícil, muy difícil. Tenemos que ir a Cristo Jesús para que el Señor nos imparta su poder en nosotros para poder controlar el enojo. Con el poder de Él lo vamos a lograr. Sin el poder de Él no lo logramos. Necesitamos siempre estar siempre llenos de su presencia, de su amor. En una palabra, cuando nosotros entregamos la vida a Cristo Jesús, dice en la Biblia que Él derramó su amor por su Espíritu en nuestros corazones. En una palabra, nosotros necesitamos soltar ese amor, dar ese amor, porque ese amor ya ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces aquí lo que tenemos es que aprender a manejar el enojo, controlarlo como tal. Aquí se dice en el 19, Santiago 1:19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Rápidos para escuchar. ¿A quién tenemos que escuchar? Pues al Espíritu Santo. Tenemos que escucharlo a Él. Y Él va a controlar nuestras emociones, va a controlar ese momento de debilidad. Como les dije, una persona que se enoja fácilmente, su carácter es débil. Entonces tenemos que escucharlo a Él. ¿Qué nos va a decir? Y Él nos va a decir, tranquilo, relájese, tome las cosas con calma, ya no haga reclamos, mía la venganza, porque el Señor dice, la venganza es de Él, no nuestra, nosotros no tenemos que vengarnos de nadie, la venganza es de Él. Aquí dice, lentos para hablar, tenemos que trancar, domar nuestra lengua. Si estamos enojados, tratemos de no hablar porque vamos a pecar. Como le leí en Efesios que nos habla, que si le damos lugar al diablo van a salir palabras corrompidas de nuestra boca, van a salir vulgaridades, vamos a hacer daño con nuestra lengua. ¿Por qué? Porque ya se le dio lugar al diablo. Por eso necesitamos aquí aprender a no hablar en ese momento de ira. Tenemos que aprender a controlar esa parte. Dice, lentos para hablar y lentos para enojarse. En una palabra, tenemos que aprender a ser muy lentos, que no nos enojemos con facilidad. Como les dije, si estamos llenos del Espíritu Santo, si tenemos comunión con Él, pues vamos a ser lentos para enojarse, no nos vamos a enojar con facilidad. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y en el 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Una palabra, el enojo no nos va a dejar a tener una buena relación con Dios, ni con los demás. Porque si yo no tengo una buena relación con los demás, mucho menos con Dios, no vamos a hacer que las cosas rectas, las cosas que le agradan a Dios. Por eso necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del Espíritu en nuestras vidas. Pero si no tenemos relación con el Espíritu Santo, pues
vamos a explotar, vamos a hacer esos fosforitos o vamos a hacer esas lámparas que cualquier toca nos toca y ¡pum! Se nos sale el genio. Eso no está bien. Hermanos, los invito a que recapacitemos, examinemos nuestra conducta en esta parte. Aquí en el 21, en Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Tenemos que aceptar esta palabra como tal. Señor, está sembrando esta palabra en nuestras vidas, tenemos que aceptarla. Mire lo que dice el 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Hay personas que su vida es fluctuante porque no practican la palabra. Aquí nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Si nosotros no ponemos en práctica la palabra, pues vamos a ser fluctuantes, nunca vamos a crecer, nunca vamos a madurar. Aquí nos está hablando Santiago muy claro. Mire lo que dice, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos, eso es verdad. Puede venir personas a la consejería, pastor, necesito una consejería, mire esto, y yo les pongo tareas, y bueno, entonces me hace forma y leen la palabra, la meditan, sacan un resumen de esta palabra. ¿Por qué? Porque ahí depende el crecimiento, la madurez de esa persona. A través de la palabra, Dios nos está hablando, nos está exhortando, nos está diciendo, despójese de esa parte. Aquí mismo nos dice, pues si escucha la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Una palabra, tenemos que escuchar la palabra y ponerla en práctica. Santiago es muy práctico cuando nos está hablando acá. Nos está dando las herramientas para despojarnos del enojo. Tenemos que poner la palabra en práctica. No como mirarnos en el espejo y después olvidarnos cómo somos. Tenemos que revisar nuestra conducta para ser esas personas que Dios quiere que seamos, como sus hijos, para que el mundo vea cosas buenas en nosotros, para que a través de nuestra conducta podemos glorificar a nuestro Padre Celestial. Recordemos, nosotros ya, nuestro Padre es Dios. Y si nuestro Padre es Dios, pues el enojo no tiene que gobernar nuestras vidas como tal. En nuestras vidas debe gobernar la misericordia, la compasión, el respeto mutuo, tardos para la ira y grandes en misericordia. Tenemos que ser como tal. Si lo hacemos, pues Dios nos va a bendecir por nuestra obediencia. Pero si no lo hacemos, pues vamos a echar a pique todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces no vamos a cumplir el plan de Dios como tal. Entonces veamos que el enojo no es muy bueno. En Eclesiastés 7 dice, 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Una palabra, si tú te enojas en todo momento, eres un necio. Hay necedad en tu corazón. Necio es una persona que no entiende. Necio es aquella persona que no practica lo que se les dice. Esa es una persona necia como tal. Entonces no podemos apresurarnos a enojarnos como tal. En Mateo 5:9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Son las bienaventuranzas que Jesús dijo. Necesitamos ser pacificadores, no incendiadores. O tú eres esas personas que ven un conflicto en lugar de llevar el extintor, llevas gasolina o llevas leña. Tenemos que revisar esa parte de nuestras vidas.
No podemos ser incendiarios. Tenemos que aprender a manejar los conflictos incluso de otras personas. Tú ves un conflicto y eres aquella persona que va y te metes. Si lo vas a hacer, hazlo para traer paz en estas personas. Seas imparcial. Pero si no puedes, es mejor no te metas. Porque va a ser peor. Tenemos que saber tratar esa parte del enojo como tal. Entonces recuerda que la paz no es la ausencia de problemas. La paz es estar en medio de una tormenta, cuando hay rayos cayendo a pocos centímetros de nosotros. La gente nos puede estar criticando, pueden estar murmurando de nosotros, nos están echando vainas como tal, pero va en mí, si me enojo o tomo control, si me mantengo en paz, en quietud. Eso sucede, hay personas que buscan ocasión para hablar mal de uno, hay personas que no les gusta cómo es uno, porque no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Nosotros no le vamos a caer bien a todos. No, hay personas que simplemente uno los irrita porque uno de pronto les predica de Cristo Jesús, porque sus vidas son completamente diferentes de uno. Nosotros hemos tenido problemas con otras personas por nuestro hogar con mi esposa. Personas que incluso le han hecho brujería a mi esposa por un hogar estable, un hogar que nosotros no le hemos permitido que el enojo gobierne en nuestro hogar como tal. Y eso lo he trabajado eso desde el momento que me casé. Controlar esa parte, que no hayan vulgaridades en nuestros hogares, que no hayan palabras de falta de respeto en nuestros hogares. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que si somos obedientes, Dios nos va a bendecir, no nos va a faltar nada. Tenemos que tener cuidado con el enojo, tenemos que tener cuidado que no nos lleve a la ira, y la ira es un temperamento no controlado como tal, y eso nos va a destruir. En Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Dios quiere que dependa de nosotros, que haya paz. Una palabra, nosotros tenemos que ser dadores de paz, fabricantes de paz, no fabricantes de contiendas, no fabricantes de enojos, no fabricantes de celos, no fabricantes de divisiones, sino de paz. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Conclusión, tenemos que deshacernos del enojo. Otra conclusión, tardos para airarnos, domar nuestra lengua como tal, quedarnos callados. Si estamos muy enojados, es mejor calladito, tómese un vaso de agua, y si nada, tómese otro vaso de agua, cuente hasta 100, y si no le pasa, siga contando hasta que enojo, y vaya, busque la presencia de Dios, vaya, póstrese al Señor y entréguele ese enojo, vaya a la cruz, y el Señor sí va a tomar control y te va a dar la paz que tú necesitas, porque es a través de Él que conseguimos la paz verdadera, es a través de Cristo Jesús. El mundo no nos ofrece esa paz como la que nos ofrece Dios. Dios sí nos ofrece esa paz. ¿Estás enojado por qué? Porque no hay provisión. Déjale esa carga al Señor. ¿Estás enojado porque no te han salido las cosas bien? Déjale esa carga al Señor. Entrégasela al Señor. Y Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros.
Pero no permita que el enojo se ponga, se ponga sobre el sol sobre nuestro enojo. No podemos hacer eso, no podemos permitir que pase un día, pase 2 días, pase 3 días. No lo podemos hacer, porque eso nos va a destruir. Nos va a traer amargura a nuestro ser. Necesitamos revisar nuestra conducta como tal. Otra forma, no te metas en conflictos. Mantente lejos de los conflictos. Eso no es bueno. Si tú no vas a arreglar, a remediar, mejor que te quedes quieto. Si no tienes que decir nada, no digas nada. Si no sabes controlar esa parte, no digas nada. Deténgase. Esté quieto. Dios pelea por nosotros. Si alguien nos ofendió, Dios va a pelear por ti. Tú no pelees por esa persona, por ese problema. Deja que Dios tome control. Tenemos que aprender a manejar esa parte. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos. Dios nos guardará en perfecta paz. ¿Pero a quiénes? A los que confiamos en el Señor. A todos los que concentran sus pensamientos en Él. Que nuestros pensamientos sean ante Dios. Le podemos decirle al Señor: Señor, ¿tú qué harías en este momento de enojo? El Señor te va a decir: tranquilo. Señor Jesús fue vituperado. A Él lo mataron. Allá en la cruz. Dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que aprender a manejar el enojo. Vamos a orar. Nos vamos a despojar del enojo. Van a repetir conmigo. Diga: Padre Celestial, te pido, Señor, que me perdones, porque reconozco que el enojo ha controlado mi vida. Y hoy, Señor, te entrego, Señor, este enojo y renuncio en el nombre poderoso de Cristo Jesús a todo enojo, a toda ira, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Repita: y me declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Y te entrego la vida, Señor. Reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Señor, te entrego, Señor, esta condición. Te entrego esta debilidad, Señor, para que seas tú tomando control de mí, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú estás en mí, Señor. Y tú me has hablado claramente, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si ustedes no le han entregado la vida a Cristo Jesús, el Señor quiere tomar control de tu vida. Pero tú necesitas entregarle la vida a Cristo Jesús. Les voy a comentar una historia. Había un hombre en el río Mississippi que él se encargaba del puente. El puente para que pasaran los barcos. Y un día su hijito dijo: papi, quiero acompañarte. Y este señor lo llevó. Y resulta que él era el encargado del puente, de los controles, del engranaje del puente como tal. Y el niño lo veía. Y entonces de un momento a otro pasaron los barcos, él subió el puente y todo eso. Pero venía un tren como tal. Y necesitaba bajar el puente para que pasara el tren por el ferrocarril. Y en ese momento su hijito cayó en el agua. Y el niño empezó a clamar: papá, papá, auxilio. Y este hombre no sabía qué hacer. Si iba a rescatar a su hijo o tomaba control del puente, porque sabía que si no tomaba control del puente, el tren se iba a descarrilar, iban a morir cientos de personas.
Este hombre, ¿qué hizo? Tomó control del puente para que pasara el tren. Y su hijito se ahogó como tal. Este tipo, con el dolor de su corazón, tenía que hacer lo correcto. Y las personas cuando lo vieron empezaron a decirles y contentos porque pasaba por ese lado, el tren no pasó nada. Dios Padre puso a Jesús en la cruz para que todos nosotros creamos en Él y no nos perdamos y tengamos vida eterna. El Señor vino a reconciliar al mundo. Por eso necesitas a Jesús como su Señor y Salvador personal. Quiero que repitas conmigo: Padre Celestial, reconozco que Jesús murió por mí. Reconozco que tú lo levantaste entre los muertos. Reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Abro mi corazón para que Él tome control de mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, si tú le entregaste la vida a Cristo Jesús, has pasado de muerte a vida. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.